En América Latina se reabre el debate sobre el uso de la energía nuclear después que Rusia y China anunciaron el interés por potenciar su cooperación con países de la región. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros tenemos al señor Juan Guillermo Guerrero García, ingeniero civil, asesor energético y de energías renovables y experto profesional en energía solar fotovoltaica por la UNED de España. Nos acompaña también el señor Ernesto Villarreal, docente del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, asesor de la Universidad Militar, experto en ingeniería nuclear de la Universidad de Pensilvania y Universidad de Michigan. Está con nosotros también el señor Luis Fernando Cristancho, profesor director del Grupo de Investigación en Física Nuclear de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Física de la Universidad de Göttingen, Alemania, y con estudios de posgrado en la Universidad de Pittsburgh. También está con nosotros el profesor y físico Humberto Rodríguez Murcia, profesor emérito de la Universidad de Aquisgrán, Alemania, consultor en energía renovable, solar y eólica, eficiencia energética y cambio climático, profesor emérito también del Centro de Investigaciones Nucleares de Jülich en Alemania. Argentina, Brasil y México tienen plantas nucleares en funcionamiento y según últimos informes, al menos otros 10 países de América Latina y el Caribe han solicitado apoyo a potencias energéticas o nucleares para ampliar o realizar actividades nucleares. Se trata de Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Chile, Jamaica, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué este interés en la energía nuclear en tantos países de América Latina? La energía nuclear siempre ha sido una tentación como una fuente de suministro de energía en toda la región. La verdad es que el ciclo completo de todo lo que significa la minería, la explotación del uranio, la fabricación del combustible, el diseño y construcción de reactores está en manos de una sola nación, que es Argentina. Pero todas las demás naciones, sobre todo principalmente Brasil, México, han tenido un especial interés en el desarrollo de la energía nuclear para el suministro de potencia. Lo que uno se pregunta es, en realidad, estos países que tienen una oferta tan maravillosa, obviamente diferenciada, de fuentes de energía renovable, ¿por qué recurrir a la energía nuclear? La verdad es que el suministro confiable y seguro de energía de una nación se fundamenta en una canasta energética bien balanceada de diferentes componentes, donde las energías renovables juegan un papel muy grande. ¿Por qué energía nuclear? Pues la verdad es que hay muchas naciones que utilizan esta temática, yo diría bastante mediáticamente, porque para desarrollar energía nuclear se requiere una cultura, se requiere una capacidad tecnológica que muchos de los países que han mencionado no tienen en absoluto. Si miras, por ejemplo, la nota de Bolivia, Bolivia comienza diciendo que lo que ha suscrito ahora es un convenio para hacer medicina nuclear. Esos son los comienzos de las aplicaciones de energía nuclear, de la tecnología nuclear, pero de ahí a instalar un reactor, algo interesante de 1.000, 2.000, 3.000 megavatios eléctricos y de ahí para arriba, eso hay una distancia gigantesca y los mismos bolivianos lo reconocen, hablan de que se tomará décadas. Tomará décadas. En todo caso, Bolivia y Rusia ya firmaron un acuerdo para construir una gigantesca y la más moderna planta de energía nuclear de América Latina, dicen. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene un proyecto de esta naturaleza para un país latinoamericano, especialmente Bolivia? Ventajas y desventajas para cada país latinoamericano o de cualquier lugar del planeta. Se pueden responder después de haber hecho unas cuentas bastante largas. Planeamiento energético se llama eso, que como menciona Humberto, corresponde al estudio de la canasta entera de las ofertas de lo que tiene cada país, energéticamente hablando. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser ventajoso para Bolivia, retomando el tema,
Pues la verdad yo no lo sé. Puedo imaginarme algunas razones. Tengo entendido, no lo leí, personas cercanas a los organismos nucleares argentinos me comentaron, Evo Morales quería la planta, llave en mano como la llamamos. Y más o menos que es como la quieren también en otro lugar del planeta, Qatar y Arabia Saudita. Ellos están invirtiendo en energía nuclear sin conocimiento técnico previo. Algo que a ellos parece no preocuparles mucho, parece, a los árabes. En Bolivia tengo entendido que hubo algo de consultaciones y de asesoría, no sé quién la pidió ni quién la ofreció, pero el organismo creo que estuvo hablando con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el gobierno boliviano y los convenció de que el plan correcto a seguir no es comprar llave en mano el reactor, sino que sería bueno empezar precisamente por otra parte de la tecnología nuclear que no tiene nada que ver con energía, pero que es muy importante, y en lo cual también los argentinos y varios otros países están bastante bien desarrollados, que son los reactores de investigación, a veces llamados así, o reactores multipropósito. El consejo que Bolivia recibió, tengo entendido, es que empiece por ahí. Empezar por ahí. Los reactores multipropósito le permiten producir radioisótopos, por ejemplo, que es una necesidad gigantesca en cada país, casi tan grande como la misma energía eléctrica, porque es toda la energía, la medicina nuclear hoy en día está muy desarrollada y necesitan estos radioisótopos, son radiofármacos que se pueden usar en muchas diversas formas, y eso es un mercado grandísimo. Cuando uno escucha hablar de tecnología nuclear procedente de Rusia, se le viene de inmediato a la memoria el accidente de Chernobyl. ¿Cuán segura es la tecnología rusa en este momento? ¿Se puede confiar en ella? ¿Cuán seguras son las plantas que ellos construyen para mantenerlas y al mismo tiempo para asegurar su funcionamiento? Bueno, yo creo que en Rusia se ha desarrollado una tecnología que hoy día es bastante segura. Incluso los modelos más recientes, más avanzados de reactores de generación eléctrica nuclear, como son los llamados reactores rápidos, están desarrollándose en ese país. E igualmente otro tipo de reactores que no los tenemos en Occidente. Así que si bien Chernóbil fue un desastre para el desarrollo de la energía nuclear, yo creo que a futuro la introducción de estas plantas de generación eléctrica rusas en otros países, y hay un buen número de países que han venido firmando convenios con Rusia para el suministro de esos equipos. Turquía es un buen ejemplo, igualmente Vietnam. Así que Argentina igualmente está pensando en una cuarta planta nuclear de origen ruso. Creo que esos reactores se han vuelto bastante seguros. ¿Se puede hablar de tecnología segura cuando, por ejemplo, pensamos en Japón? Cuando se produce un terremoto, un temblor, que son tan frecuentes en varios países de América Latina, ¿se puede hablar de tecnología segura para América Latina? ¿Se puede hablar en general de tecnología segura cuando se habla de la energía nuclear? Pienso yo que en el siglo XX pues fue una excelente tecnología, fue una energía muy limpia, en el principio fue bastante económica, pero en este momentito hay muchísimas formas más seguras de producir energía eléctrica, y en este caso pondría yo pues las energías renovables, ¿no? O sea, un mixto de unión de energías renovables, donde está la solar, porque es que si hablamos nosotros de la seguridad que puede tener allá en Europa, pues posiblemente los movimientos telúricos son muy pocos, ¿sí? Digamos que nulos, pero aquí en Colombia, por ejemplo, pues los tenemos a diario. Entonces, la pregunta es si los elementos constructivos o las estructuras que vamos a hacer o las cimentaciones de este tipo de elementos son completamente seguros, ¿no? Para esto, porque vamos a tener unos movimientos telúricos a diario, ¿sí? Si seremos capaces nosotros de encapsular los combustibles ya utilizados, o sea, los cementerios nucleares,
en bóvedas de hormigón o bóvedas de concreto y que sean lo bastante seguras, ¿no? En general se tiene la idea que el mundo camina hacia dejar atrás la energía nuclear. Alemania da marcha atrás con los reactores nucleares y van a desaparecer. Ya hay fecha fija para que desaparezcan. Sin embargo, en este mismo momento crece el interés en América Latina por la energía nuclear. ¿Qué está pasando? A mí me sorprende esto. Si uno mira el caso de Alemania, por ejemplo, todas las centrales nucleares han funcionado razonablemente bien. Alemania se ha volcado a las energías renovables, pero no nos olvidemos que esto forma parte de una estrategia de desarrollo de Alemania. Si uno mira los factores determinantes para hacer política energética, en el caso de Alemania son claros. Primero que todo, buscan una cierta autonomía energética, buscar reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo. La energía nuclear y las energías renovables sirven para ese propósito. Como segundo punto, cuando uno habla de política energética, uno habla de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ambas tecnologías sirven para esto, las dos mencionadas. Y el tercer punto es que Alemania desde hace rato ha considerado que uno de los factores más importantes para el desarrollo económico de ellos es precisamente el desarrollo de las tecnologías de energía renovable, porque piensan que las pueden diseminar en todo el mundo de una manera mucho más amplia y con una penetración más profunda que la misma tecnología nuclear. Y no nos olvidemos que el principal negocio del mundo desarrollado es el desarrollo del mundo subdesarrollado. Entonces, bajo ese punto de vista, obviamente, entre tratar de vender la antigua Kraftwerk Union, por ejemplo, de Siemens, reactores nucleares, le queda mucho más fácil a muchas empresas alemanas vender tecnología solar en los demás países del mundo. Ahora, el interés que tienen acá por la energía nuclear a veces se deriva de las tonterías que suelen pensar nuestros políticos, que no piensan realmente en pensar en una línea estratégica de desarrollo de energía para unas naciones. Yo le pregunto a los rusos, por ejemplo, ¿dónde está el reactor que comenzaron a construir en Cuba? Ahí está botado, lo han dejado botado. Tiene decenas de años botado ahí. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado? Ellos han progresado muchísimo, entre otras cosas, mucho con la cooperación de Occidente en términos de seguridad para reactores. Y hoy en día los reactores son bastante más confiables. Pero pensemos en esto. ¿Qué pasaba qué pasó, por ejemplo, en Fukushima? Se dieron todas las cosas. Cuando uno habla de que qué probabilidad hay de que haya un tsunami y que tenga una altura mucho mayor que los muros de contención que se hicieron, entonces uno pone 6, 8, 9 metros. Pues hubo uno más alto y lo inundó. Pero ¿cuál probabilidad había de eso? 0,00001%. ¿Qué probabilidad hay de que los sistemas de suministro de agua para el circuito de alta presión no funcionen? La probabilidad de que fallen es 0,0001. Y si tú multiplicas todas esas cantidades, dice, eso nunca va a ocurrir. Y de hecho ocurrieron todas al tiempo. De tal manera que así las probabilidades sean muy bajas, pueden ocurrir. Y esto que ocurrió allá en Fukushima fue una cosa muy seria. Hubo una fundición del core del reactor, exponiendo las barras de combustible, fundiéndose una de ellas y teniendo que ser ventiladas a la atmósfera con productos radioactivos. Entonces, energía nuclear es una maravilla si puede uno estar seguro de que no hay fallas. Pero en el momento en que haya una falla, tenemos un problema muy serio. Lo que es seguro es que Rusia y China están muy interesados en vender sus reactores a América Latina. Eso es claro, y de ahí seguramente ofrecen condiciones que son bastante ventajosas. Pero ¿qué conllevan estos negocios que quiere hacer Rusia y China en este campo en América Latina? El negocio comercial es grandísimo. Sí. Eso motiva a Rusia, a China y a todo el mundo, incluido a Argentina, quien está vendiendo también reactores, Claro. no de potencia por ahora, pero ellos han vendido especialmente reactores grandes a Australia, a unos cuantos, Algeria, Egipto, Perú. La lista es en Asia también, sí. en Asia comparativamente larga. Pero la razón que motiva la venta es el tan lucrativo negocio, por supuesto. Este es realmente lucrativo, porque es a larguísimo plazo
con altísimo valor agregado por ambos lados. Entonces, eso motiva un lado. Del otro lado, yo no sé, creo que, por ejemplo, los resultados de la reciente cumbre en París, COP21, yo he tratado de entender qué decidieron. Lo que decidieron, más allá de saber que se quiere reducir hasta cierta cuota las emanaciones de óxido de carbono y que ha sido apoyada por un gran número de países y que dicen que sí, hay ciertas propuestas, pero o es que no he tenido tiempo de leer bien, pero yo no vi que nadie dijera cómo. Eso es ridículo, sí, es ridículo. Pero lo hacen. Entonces yo como fabricante, si me he excedido del CO2 o de la cantidad de emisiones que estoy dando a la atmósfera, pues le compro a una planta solar o un parque eólico donde ellos dejan de emitir, entonces le compro a 4 euros la tonelada y eso es. Entonces es una especie de balance que no es. Pero hay ciertas que tienen un cierto nombre, Hay joint implementation, sí, cierto, y la otra era pues lo que habíamos manejado en el protocolo de Kioto, pero eso ha tenido muchos problemas, muchos problemas. Aquí, por ejemplo, en Colombia se dio el caso de empresas que compraron toneladas de CO2 a un precio ridículo y luego las mercadearon en Europa a unos precios elevados y resulta que la idea era de que al venderla a ese precio elevado una fracción importante retornara al país para beneficio de los proyectos de reducción de emisiones de CO2 y lo que resultaron estas compañías que participaron fue haciéndose a una cantidad de dinero que el país no recibió el beneficio, pero el dinero sí lo recibieron empresas fuera del país. Pero siguiendo con el tema de la energía nuclear, América Latina, otro tema que se viene a la mente es el tema del armamentismo nuclear. América Latina es una zona libre de armas atómicas, por lo menos los gobiernos han suscrito este tipo de tratados y hay una cierta seguridad de que no se avance en esta dirección. Pero, ¿cuán grande es la tentación, si yo tengo un reactor de primerísima calidad, de empezar a ensayar y realizar pruebas nucleares en algún momento? Porque el país que tiene la bomba atómica, aunque o que dispone de algún tipo de material nuclear, se siente muy importante y puede ser incluso potencia, aunque sea en una región pequeña. Por ejemplo, Argentina y Brasil sin duda tienen toda la tecnología para poder hacer un desarrollo de armamento nuclear. Sin embargo, toda la región de América Latina ha suscrito el Tratado de Tlatelolco, lo cual da garantía de que no vamos a hacer ningún desarrollo de ese tipo. Sin embargo, se ha encontrado, por lo menos en Brasil, que hubo una inclinación en el pasado, cuando hubo digamos, un gobierno militar de hacer un desarrollo de un arma atómica, pero nunca se llegó a concluirlo. Menos mal. Afortunadamente, es correcto. Ahora, yo quisiera mencionar por qué países en América Latina han adelantado programas de generación eléctrica nuclear como Argentina, Brasil y México. A mi modo de ver, teniendo otras muchísimas opciones, estos países, como las tenemos el resto de los países de América Latina, utilizando hidroenergía o utilizando energías renovables, se embarcan en esos programas nucleares porque eso les da acceso a un desarrollo, a unas tecnologías que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para fines no pacíficos. Igualmente, los países que poseen plantas de generación eléctrica nuclear están como en un nivel más alto. Los miramos hacia arriba porque poseen ese tipo de desarrollos. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los 5 países que tienen poder de veto son los que tienen o tenían ya armas nucleares para el momento en que se constituyó la ONU. Tienen una particularidad especial esos países, y los 9 que hoy día tienen armas nucleares iniciaron normalmente con programas pacíficos de generación eléctrica nuclear, pero la misma tecnología fue desviada para hacer el desarrollo de armas. El caso de Argentina, por ejemplo, según me contaron, ellos decidieron, y es lo que ellos mismos hacen, de lo cual ellos mismos hacen la publicidad, decidieron por la parte del desarrollo nuclear, porque eso les daba derecho a un montón de tecnología en aplicaciones pacíficas. De hecho, lo hicieron. El desarrollo de estos megaproyectos en tecnología nuclear, los reactores multipropósito, eso es completamente pacífico. Desde, ya lo dije,
radioisótopos hasta toda la tecnología que no es médica, por ejemplo, dopaje de silicio en estos reactores masivo, que es una inversión grande, pero a la vez la cantidad de dinero que se tiene de vuelta sin que implique energía, solamente la tecnología de lo nuclear, que es parte del mensaje que yo quiero aprovechar aquí para dar. Hablar solamente de energía en la parte nuclear no es tan justo. La parte nuclear ofrece un montón de otras aplicaciones que son todas las pacíficas y que son de altísima ventaja. Argentina es un ejemplo, puedo dar inmediatamente el otro. INVAP en este momento es una gran empresa. Ellos nacieron de la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Argentina. Hoy en día hacen satélites y están metidos en un montón de todas las ramas de la tecnología en todos los aspectos. Y son una gran empresa y tienen multinacional, ya tienen negocios en, yo no sé, en todo el planeta. Hay sí una situación nueva en el mundo. Las guerras que se están dando hoy día tienen mucho que ver con los recursos energéticos. Hay una situación también en la cual muchos hablan de que caminamos a un nuevo tipo de geopolítica que tiene que ver con cómo dominar, aprovechar, tener o controlar los recursos energéticos, como ha sido también en el pasado. El desarrollo de las grandes potencias ha sido mediante el control de los recursos energéticos. En ese cuadro, si es efectivo que hay una nueva geopolítica que camina en esa dirección, ¿qué papel podría jugar el desarrollo de la energía nuclear en América Latina y qué papel podría jugar esta región en medio de los intereses de grandes y pequeñas potencias? Bueno, la verdad es que yo creo que de América Latina, en cuanto a los recursos que nosotros tenemos, hay bastante poco conocimiento. De tal manera que esto es tierra inexplorada. Esto es tierra inexplorada. Y hacer presencia en una tierra inexplorada, entrando con cierto tipo de tecnologías, es muy interesante para ciertas naciones pensando en el largo plazo. Pero aquí hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que vale la pena recordar. Acordemos, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es fruto de la posguerra, se estableció para impulsar el desarrollo de la utilización de la tecnología nuclear con fines pacíficos. De tal suerte entonces que, como lo mencionaba Fernando, en el caso del INVAP de Argentina, se mueve mucha tecnología avanzada, pero no está encaminada necesariamente a, digámoslo, no está centrada en el tema de los reactores nucleares ni está centrada en el tema del armamentismo nuclear. Eso es una cosa muy importante. Ahora, todos hemos suscrito, por ejemplo, Colombia firmó el TNP, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en 1995, ¿cierto? Y queremos que esta sea una zona libre de armas nucleares. Pero ¿acaso no andan por aquí las grandes potencias mostrándonos sus aviones, ¿cierto?, probablemente cargados con armas nucleares, como se habla de los 2 aviones rusos que volaron de Nicaragua a Venezuela hace un tiempo y que penetraron el espacio aéreo de Colombia? Tenían estos aviones que son bombarderos nucleares, armas nucleares, ¿cierto? O los submarinos que andan por los mares de incógnito, ¿no transportan acaso armas nucleares? Luego no anduvieron con armas nucleares los ingleses cuando hubo el problema de las islas, de las Islas Malvinas, de tal suerte que nosotros hemos firmado un tratado de no proliferación, pero valga la pena decir a las naciones industrializadas y a las potencias, sobre todo militares, eso los tiene sin cuidado. Lo importante es que seguramente nosotros no las tengamos. Ahora, el tema es que a largo plazo, si uno mira a largo plazo y uno mira los diferentes escenarios que hay sobre cómo va a ser el futuro suministro de energía de la humanidad y cómo se va a lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la tecnología nuclear tiene que estar, necesariamente. Y eso ya lo previó el famoso inglés Fred Hoyle, que escribió hace muchos años, hace más de 50 años, un libro muy reconocido que se llama Energía nuclear o extinción. Nos está hablando de que vamos a tener que recurrir a la energía nuclear, sobre todo después del año 2050. ¿Y por qué los alemanes están renunciando a la energía nuclear? Porque ellos están pensando mucho en el negocio de las energías renovables.
Y de hecho son los primeros en el mundo, en el negocio de las energías renovables. Yo creo que los chinos están muy cerca, bueno, pero ellos están en eso. Es que es una estrategia de desarrollo de un país. Lo que pasa es que estas naciones, en estas naciones de América Latina, yo creo que contando un par de secciones, la mayoría de estos países no tienen una estrategia de desarrollo clara. No existe una estrategia de desarrollo. Y muchas veces se piensa que si yo llevo energía, se produce desarrollo. Y eso es falso. La energía es un factor necesario para el desarrollo. Pero no es... Perdón, es un factor necesario para el desarrollo, pero no es un factor suficiente para el desarrollo. Pero quien tiene la energía tiene el poder. Bueno, pero aquí mientras no haya planes de desarrollo, ¿cuántos miles de colombianos no les hemos dotado nosotros de energía eléctrica por cable? Y la gente no consume sino 60 kilovatios hora mensuales. Eso no es viable económicamente, porque esas zonas no tienen desarrollo rural integrado. Aquí el único desarrollo rural integrado que se ha hecho en Colombia lo hizo la Federación Colombiana de Cafeteros. Y por eso la zona de cafetera de Colombia es la zona que mayor bienestar social y económico tiene. Alemania, que esté haciendo o intentando hacerlo y completar ese proceso de abandonar la energía nuclear, ellos mismos lo saben y todo el mundo lo sabe. Eso no es un camino precisamente muy fácil. Ellos igual tienen que comprar. ¿Cuánto carbón están comprando? No sé, pero sí, están comprando inclusive la basura a Italia para hacer... A Francia le están comprando energía eléctrica. ¿Y cómo produce Francia la energía eléctrica? Nuclear. Yo quisiera ahora, si es posible, Juan Guillermo, que nos digas, tú que has trabajado en el sector de las energías renovables, solar y eólica, ¿qué ventajas representa este tipo de producción de energía para países como los de América Latina? Y por qué su desarrollo, aun cuando se dice que es un desarrollo gigantesco en este momento el que existe en la región, ¿por qué todavía no tiene la fuerza que se necesita? A ver, yo hago un preámbulo de las energías renovables, que la hidráulica, pues tenemos nosotros toda la materia prima, el agua. Si tenemos la eólica, pues tenemos el aire. Si tenemos la solar, pues afortunadamente la fusión la hacen allá a miles de kilómetros y eso, y no tenemos, o sea, tenemos solar térmica para hacer las termosolares, tenemos solar fotovoltaica, y así sucesivamente la biomasa, inclusive el combustible de biomasa, o sea, toda esa materia prima la tiene, por lo menos Colombia la tiene, y América Latina la tiene, y vamos a importar una cantidad de elementos como son el uranio, el plutonio, cualquiera de estos, que no los tenemos. Posiblemente Bolivia dice que tiene algo, pero no los tenemos. La tecnología como tal, como ingeniería nuclear para producción de electricidad, pues tenemos que importarla porque no tenemos lo que decís vosotros, la parte de la educación que se puede tener, ¿sí? Entonces nosotros no estamos preparados para una parte nuclear, tenemos que traer absolutamente todo de los países donde están diciendo no quiero nuclear, donde los países que no quieren cementerios nucleares, donde yo por lo menos no quisiera vivir ni a kilómetros en un cementerio nuclear. Entonces, si tenemos esa materia prima y tenemos nosotros las fuentes, yo creo que no solamente es eso, porque es que el problema es un poquito más complejo. Si nosotros vemos, pues yo estuve el 5 de febrero del 2014 en una reunión de esta UPME, que es el ente rector de las renovables, aquí, y lo único que nos planteaban era sobre geotermia para la parte del Nevado del Ruiz y una parte de eólica en la parte de la Guajira, pero resulta que para la Guajira están cogiendo las mismas redes de lo del carbón, ¿cómo se llama? De la mina. De la mina, utilizando eso, y nosotros no tenemos una infraestructura para transportar esa energía. Entonces yo digo, ¿para qué estamos nosotros pensando en algo que sea centralizado, donde tenemos unas grandes plantas y tenemos que transformar y tenemos que nuevamente transportarlo? Entonces tenemos que hacer también infraestructura para ampliar la red, porque ellos mismos decían el 5 de febrero de 2014 que estábamos copados de la red, ¿sí? Entonces, ¿por qué no descentralizamos eso? O sea, estamos nosotros con centrales hidroeléctricas. Yo soy de la Nacional también especializado en recursos hidráulicos y yo he trabajado también en centrales hidroeléctricas y me parece a mí que eso estuvo muy bien en el 2020, con lo mismo que las energías nucleares. Ahora nosotros tenemos nuevas tecnologías que el mismo señor Bill Gates está metiendo con 28 personas más, ya llevan más de $2.000 millones
en nuevas tecnologías. Estábamos hablando ahora, ¿cómo podemos regular? Porque me decían, bueno, la fotovoltaica, pues si estaba 1000 vatios por metro cuadrado, si pasa una nube, baja hasta 200. Entonces esos cambios que tenemos fuertes, pues las compañías eléctricas, aquí se llamaría las electrificadoras, tienen unos grandes problemas que tienen que tener sistemas externos para entrar y salir en esos picos, en esos puntos de grandes cosas. Y son pues, reactores, o como se queramos ver, muy grandes, de mucha potencia y que vamos a utilizar horas. Entonces es una infraestructura que está sobredimensionada. Yo me meto, ¿por qué no hacemos ahorro energético donde es enseñar y educar a la gente? Decir, usted con el 30% de lo que está consumiendo es factible que tenga el mismo confort y la misma situación. En Europa, en todo caso, ha habido al inicio del desarrollo de todas estas nuevas tecnologías una motivación política. Los verdes que surgieron después, incluso como partido, jugaron en ese sentido un papel fundamental. Humberto nos dice, en América Latina no hay políticas energéticas. Quiere decir que la política de América Latina en general, de todos los partidos, no han entendido la necesidad de tener una política energética y que si no la hay a nivel de América Latina, tampoco la hay a nivel de naciones. ¿Qué se podría hacer para motivar a los políticos para que construyeran una política de energía para sus países y para la región? Yo lo que dije era que en estas naciones no hay políticas de desarrollo. Política energética sí hay. En Colombia existe la política energética. Eso existe en muchas naciones. ¿Cómo motivar para que esa política de desarrollo tenga lugar? A mi modo de ver, hay que volver a mirar estos países y mirar cuáles son sus potenciales, qué pueden producir estas naciones y qué recursos energéticos y qué energía, en qué cantidad y en qué calidad la requieren. Eso es lo básico, hay que tener un plan de desarrollo para el país. Pero, por ejemplo, este país, el caso de Colombia, es un país que ha sido desindustrializado sistemáticamente. En este país, la industria que antes había era, comparativamente con la que hoy tenemos, de muchísima mayor envergadura que la que nosotros tenemos. Entonces, ahí hay, a mi modo de ver, una falta de visión de los políticos de ver qué futuro podemos nosotros tener como nación. Y luego, pensando en eso, pensar en cuáles son las formas, cuál es la energía que necesitamos y qué formas podemos utilizar. Pero, por ejemplo, en Colombia se habla de que el potencial hidroeléctrico de Colombia es de 92 gigavatios. Estudio desarrollado por la firma Laha Mayer con la cooperación de la GIZ de Alemania en 1979. Yo oigo a los políticos hablar de que tenemos 92 gigavatios de energía hidráulica en proyectos de más de 100 megavatios y les digo, eso ya no existe, el agua ya no está, de ese potencial lo único que quedan son las montañas, el agua se fue. Y lo mismo le digo a la gente que trabaja en energías renovables, estamos hablando de cambio climático. ¿Cuáles son los vectores del clima? El sol, el viento. Y está cambiando el sol y el viento. Tenemos problemas en las granjas de energía renovable que hay en Texas. En Texas tenemos problemas por el niño en la generación con la energía eólica. Entonces esto requiere de un análisis mucho más cuidadoso que el simple entusiasmo de andar defendiendo esas fuentes de energía. Lo que pasa es que nosotros estamos deforestando y nos olvidamos que el agua hay que sembrarla también. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros, los páramos, dejémoslos quietitos, dejemos de venderle a los chinos y regalarle las cosas y entonces más bien del páramo para abajo, en sitios donde no hay ni siquiera para sembrar con escopeta, estamos nosotros deforestando y regalando la madera. Pues ¿por qué no hacemos toda esa cantidad de dinero que estamos tirando al hacer una gran central hidroeléctrica? Tumbamos 40.000 hectáreas, dejamos sin el pan comer de los indígenas y de los campesinos, le quitamos hasta las aves migratorias, las estamos cambiando todo su proceso, todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque le dio a alguien de decir que tiene que inundar 40.000 hectáreas, siendo que eso estaba bien en el siglo XX, ahora hay pequeñas. ¿Yo para qué me voy a poner una gran central y distribuir si yo puedo ir sembrando pequeñas? No, Don Ernesto, quisiera preguntarle, porque lo hemos dejado un poco de lado en esta conversación y eso es injusto. ¿Cuáles serían las bases, siguiendo con lo que recién conversamos, cuáles serían las bases para una política de desarrollo? ¿Cuáles serían los puntos en los cuales habría que trabajar la perspectiva energética para que esa
política de desarrollo sirviera a toda la comunidad? Bueno, yo quisiera empezar diciendo, la energía nuclear ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos y lo estará hasta el final. ¿Pero nos puede hacer desaparecer a todos muy luego? Bueno, un buen ejemplo es la energía solar, que proviene de un perfecto reactor de fusión nuclear. Por eso acá en la Tierra hay un gran esfuerzo en este momento para desarrollar ese tipo de reactores. En Francia, con el aporte de los grandes países, se está construyendo el primer reactor de fusión nuclear. Sin embargo, por su lado, lo están haciendo los chinos y otros países igualmente están tratando de llegar a tener ese tipo de tecnología nuclear para uso pacífico, que no va a implicar muchos de los problemas asociados con los actuales reactores de energía nuclear, los de fisión. Estoy seguro de que Alemania está invirtiendo igualmente en el desarrollo de esa tecnología. Sobre un tema que se mencionó antes, sobre qué tipo de proyectos se adelantan en América Latina que nos puedan dar un nivel de potencia a nivel mundial. Brasil, por ejemplo, está desarrollando la construcción del primer submarino nuclear. No sabemos con qué objeto. Ellos dicen que es para proteger sus fronteras en los océanos, pero está construyendo ese primer submarino nuclear. Igualmente, Argentina está construyendo ya el primer reactor de fisión nuclear, pero modular. Se llama CAREM, es un reactor que podría tener un amplio mercado en todo el mundo, porque depende del tamaño de la máquina que uno requiera, puede agregar varios de esos módulos. Yo creo que en un país como Colombia, ese tipo de tecnología puede ser de interés a más largo plazo. Yo creo que es importante para nosotros el reconocer, para armar esos planes de desarrollo, que no podemos olvidar lo que está ocurriendo a nivel mundial en el desarrollo energético. Es importante que mantengamos una actividad, que hagamos un seguimiento de qué está desarrollándose en el tema nuclear. Si uno mira a nivel mundial, el mayor porcentaje de los recursos que se dedican a investigación es a entender el átomo, a entender el núcleo. Eso es un hecho. Los países más importantes invierten ya sea para desarrollar armas o para desarrollar nuevas aplicaciones, como es el campo de la medicina nuclear, la radioterapia. Un país como Colombia, donde tenemos cada año del orden de 4.500 nuevos casos de cáncer causado por cáncer de cervix en las mujeres o cáncer de mama, un número igual, lo cual se traduce en muertes del orden de 2.000 personas en cada una de esos dos tipos de cáncer al año. Ahí necesitamos mucho hacer uso de esa tecnología nuclear, de la aplicación de la radioterapia, por ejemplo. Don Fernando, yo me acuerdo de mi generación, cuando gritaron nucleares no, yo estaba entre los primeros ahí en las grandes manifestaciones en Bonn, en ese entonces, capital de la Alemania Federal. Si usted hoy día escucha nucleares no, ¿usted iría a esa manifestación? No, como a muchas otras manifestaciones tampoco iría, porque ese tipo de actividades, pues que salen una palabra que ya usó Humberto, del entusiasmo, a favor o en contra de algo. Típico es algo no, pero en concreto, ¿usted está convencido de que la energía nuclear es una energía inofensiva, que tiene los problemas resueltos y que es una energía sana? A eso me refiero. No, tampoco estoy convencido y tampoco iría a aquella otra manifestación. Don Humberto, ¿cuál sería el mensaje suyo en relación con las personas que quieren saber qué camino seguir? ¿Vale la pena invertir en energía atómica o energía nuclear, o vale la pena invertir a los países latinoamericanos en energías renovables? Yo creo que hay muchos aspectos de la tecnología nuclear que deben ser necesariamente impulsados. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, si hablamos ya de la parte de la tecnología que tiene que ver con la generación de energía nuclear, yo diría que, habiendo desarrollado primero la tecnología nuclear en otras áreas, posteriormente se puede pensar en el desarrollo y en la utilización de la tecnología para la generación de energía eléctrica. Pero creo que nosotros tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, ¿por qué el carbón en Colombia es malo?
y sin embargo exportamos 70 millones de toneladas a Europa, que lucha contra el cambio climático. A Europa y Estados Unidos, Florida Power and Light, todo Orlando funciona con carbón colombiano. ¿Por qué el carbón es malo en Colombia y en cambio sí se puede utilizar en Estados Unidos, en Israel, en Europa del Norte? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es una pregunta que yo me... Votamos muchas, hacemos muchas emisiones, hacemos muchas emisiones. Mal es la forma con eso, porque si tú tienes filtros y tienes elementos donde que minimizas el impacto que pueda tener sobre ello, pues bien, lo que pasa es que el coste es muy grande porque es más costoso en los filtros y las necesidades de no contaminar que el mismo carbón. O sea, no estamos diciendo que el carbón sea malo. Y cuando no hay filtros, ya sabemos lo que pasa, como ocurría en la República Democrática Alemana. No, mira, y hay una cosa que a mí me preocupa de todo esto, y es que ciertamente lo que tenemos que montar es una canasta energética que funcione en nuestro país. Por ejemplo, el tema de las emisiones es una preocupación enorme en todo el mundo, pero nosotros no contribuimos sino con 4 toneladas de CO2 per cápita en el mundo, y nos preocupamos muchísimo por las emisiones. Andamos preocupados por las emisiones. Si usted pone en una gráfica quiénes son los países que más emiten en el mundo y los pone de acuerdo a la latitud, va a encontrar que el problema de las emisiones es un problema del hemisferio norte. Es un problema del hemisferio norte. Un problema del hemisferio norte, pero en general estamos todos metidos en un barco. Exacto. Y lo que ocurre en un lugar o no influye decisivamente en nuestras vidas. El tema de las energías es sin duda alguna un tema importantísimo y es bueno empezar a conversar sobre eso, pero también, como bien decía don Humberto, es bueno conversar sobre proyectos de desarrollos de tal manera que ese desarrollo también nos sirva a todos y cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.